Entonces la transformación de Fourier que nosotros obtuvimos fue esta de acá. Entonces, como un pequeño comentario que se me fue a poner sobre este ejercicio, es que el cálculo para la transformación inversa con la misma función, pero en la otra variable, en la nueva variable de la nueva transformación, también va a ser, nos va a dar el mismo resultado. Entonces pongamos aquí como una observación, que de hecho va a ser el mismo cálculo, entonces así que no lo vamos a hacer, simplemente vamos a ponerlo aquí como un comentario. Observación, como ejemplo, si yo calculo la inversa ahora de esta función, pero en la otra variable, de hecho ahora estoy en la variable k, en la variable que aparece cuando aplico la transformación de Fourier. Si yo aplico la inversa sobre esta función, entonces me va a dar exactamente el mismo resultado que nos dio a nosotros. Es decir, nos va a dar exactamente este mismo, pero aquí va a tener un x. Entonces aquí nos va a quedar el exponencial de menos x cuadrado dividido en 4a y esto dividido en 2a. Entonces ese como un pequeño recordatorio, o sea, como pequeño comentario de todo esto. Y ahora veamos, como les dije recién, una pequeña propiedad acerca de cómo se comportan las derivadas incluso de una transformación de Fourier o cómo se comporta la transformación de Fourier de una derivada o cosas de ese estilo. O sea, vamos a ir a la otra página. Entonces, bueno, de aquí en adelante, el espacio de Schwarz, que es el espacio de las funciones de crecimiento rápido, nosotros siempre lo vamos a estar considerando como un espacio vectorial. En este caso, va a ser un espacio vectorial con un cuerpo complejo. No lo vamos a demostrar porque tampoco no es necesario. Pero se puede demostrar obviamente de que es un espacio vectorial, de un espacio vectorial de funciones en este caso, y es un espacio no solo vectorial, sino que un espacio vectorial normado. Y viene dado por la norma de la definición que les di del espacio de Schwarz la clase pasada. Es decir, esta de acá. Por ejemplo, esta de acá, aquí tengo el espacio, entonces por ejemplo con esta norma va a ser un espacio normado. Entonces, aquí como un pequeño comentario, una pequeña nota, como de aquí en adelante para poder hablar de las propiedades que les dije. Entonces, el espacio de Schwarz es un C espacio vectorial. Vectorial. De hecho, no solo, como le dije, no solo espacio vectorial, sino un espacio vectorial normado. Es decir, normado con respecto a esta norma que les dije yo, que era m, n. Entonces, en base a esto, ahora vamos a definir una cierta propiedad. Entonces, propiedades. Entonces, para estas propiedades vamos a tomar dos funciones. Vamos a tomar una función f y una función g. Entonces, sea f y g, dos funciones de crecimiento rápido. Entonces, la primera propiedad es que la transformación de Fourier sobre la suma de estas funciones va a preservar justamente esa operación. Es decir, va a ser una transformación lineal. Entonces, pongamos aquí linealidad. Entonces, como ejemplo, si yo tengo aquí la suma de dos funciones con una constante alfa y beta, entonces esto va a ser igual a estudiar las transformaciones por separado. Entonces aquí tengo la otra transformación de f y de g. Y esto va a ser para todo alfa y beta. En este caso vamos a tomarlo simplemente como escalares, así que van a ser reales. Otra propiedad, que de hecho vamos a demostrar todas estas propiedades. Otra propiedad va a ser que el aplicar la derivada sobre, bueno, en este caso sobre la nueva variable, que en este caso la variable k, a la transformación de Fourier de la función f. Entonces, hacer esto significa que le estoy multiplicando un cierto factor y complejo y un cierto x a la función f. Entonces, significa que adentro estoy multiplicando un cierto factor a la función. De hecho, pongamos aquí simplemente función f y aquí x. Y esto va a ocurrir para todo n mayor o igual a 0. De hecho, otra forma de escribir esto
es que a veces, bueno, esta propiedad acá, a veces se suele escribir con el i en el otro lado. De hecho, es muy normal eso. Y bueno, aquí simplemente va a ser como un parámetro, así que lo voy a poder sacar de la transformación, porque al fin y al cabo la transformación es una integral. Entonces, otra forma de escribir esto va a ser como escribir este i, como les dije, en el otro lado. Se me va a quedar menos i a la n. Entonces suele ver harto. De hecho, aquí se suele incluso tomar el n acá y dejarlo como afuera. Dejarlo así. O sea, aquí tendría f, x, y aquí tendría f, x a la n, f, x. Esa sería como otra forma de escribirlo. Y se puede escribir de esta forma, por ejemplo, porque aquí tengo la enésima derivada. Entonces, se puede escribir de esta forma, al fin y al cabo, porque, de hecho, como les dije ayer, estas son cosas que se suelen ver mucho en análisis funcional. Aquí simplemente las vamos a aplicar. Y resulta que justamente la derivada es un operador. Y entonces significa que al verlo como un operador, significa que estoy viéndolo como una función. Entonces esta cosa acá es como que fuera una función que está tomando esta otra función y me la está convirtiendo en esta otra función de acá. Entonces significa como que estoy aplicando esta función n veces. Como que es una composición. Son como n veces una composición. Entonces por eso que puedo escribirlo de esta forma. Y justamente al aplicar n veces esa composición, se obtiene la derivada. Por eso que se puede escribir de esta forma. No es que sea un abuso de anotación. Entonces esa sería como otra forma de escribirlo. Para nosotros no nos va a interesar mucho tampoco la justificación por ahora. Simplemente sabemos que se puede escribir de esa forma. Otra propiedad va a ser que va a ser algo muy similar a esto de acá. Pero va a ser al revés. Por ejemplo, si yo tuviera una derivada acá, entonces significa que aquí lo voy a estar multiplicando un k. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, la derivada enésima sobre f. Y al aplicarle la transformación de Fourier, lo que estoy haciendo es que estoy aplicándole n veces este factor de acá, con la nueva variable. Esto va a ser para todo n mayor o igual a 0. Entonces, al igual que en esta pequeña aquí observación, puedo hacer exactamente lo mismo. También puedo tirar, por ejemplo, el i para el otro lado. Y que me quedaría como menos i de x a la n, f. De aquí me quedaría k a la n. Y aquí me quedaría f, k. Entonces tengo esas dos formas de escribirlo. O así, o así. Otra propiedad va a ser que... Poner aquí en color negrito. Otra propiedad va a ser que si yo tengo trasladada la función f en una cierta constante, eso significa que al aplicarle la transformación de Fourier es como si le estuviera multiplicando un exponencial complejo. Entonces, por ejemplo, si tuviera aquí una función que se encuentra desplazada, no sé, se encuentra trasladada una cantidad a hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces esto va a ser lo mismo, que es como si a la transformación, como les dije recién, le estuviera multiplicando un factor que viene dado por el exponencial complejo. Entonces esto vendría así. Y una última propiedad, que va a ser muy similar a esta propiedad 4, es que si yo le aplico el exponencial complejo adentro de la función, entonces la variable de la transformación de Fourier se va a desplazar. Entonces me quedaría como f, y aquí la variable me quedaría como k menos más a. Aquí, bueno, lo pongo en este orden porque justamente la parte positiva corresponde para la parte negativa y la parte negativa corresponde para la parte positiva. Por eso lo puse en este orden de acá y no en este orden de acá. Me refiero a los signos. Entonces demostremos estas 5 propiedades. Entonces, demostración. De hecho, van a ser súper sencillas las demostraciones en general. Entonces la primera es la de linealidad. Tenemos que demostrar que justamente
la transformación de Fourier preserva la operación de la suma, tanto adentro como afuera. Entonces, tomemos justamente esta suma de funciones. O sea, aquí tengo esta suma, y al aplicarle la definición de la transformación de Fourier, que es una integral, me quedaría 1 partido en 2pi de la integral de menos infinito hasta infinito de alfa de f de x más beta de g de x y el exponencial complejo y kx de x. Entonces aquí se nota de inmediato que se cumple la linealidad, justamente porque la integral es lineal. Entonces aquí me quedaría alfa, y aquí me quedaría f, aquí me quedaría el exponencial, y aquí me quedaría exactamente lo mismo, beta 2pi de menos infinito hasta infinito, g y el exponencial complejo. Así que justamente se satisface. Aquí volveríamos a la definición de la transformación de Fourier. Nos quedaría aquí f en términos de k, beta f y el g en términos de k. Así que se satisface esta primera propiedad. Esta era súper sencilla. Ahora vamos a la segunda propiedad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es 1 sobre 2pi o raíz de 2pi? Que Es creo con que lo raíz. vimos con raíz Sí, de 2pi. sí, esto con raíz. Sí, se me fue. Sí, de hecho sí, lo escribí con raíz de 2pi. Sí, pues, de hecho en todas las definiciones siempre me equivoco con los numeritos. Entonces sí. Y aquí también me falta la raíz de 2pi. Sí, sí. Ya, entonces, como les dije, la función justamente satisface la linealidad. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Ahora vamos con la segunda propiedad, que era esta de acá. Esta de acá. Entonces vamos a ver que justamente al derivar, de hecho este término aquí va a aparecer súper rápido justamente por el exponencial complejo. Entonces vamos a ir a la otra página. Pongamos aquí b. Entonces si yo derivo esta función n veces, entonces voy a tener lo siguiente. En este caso, bueno, aquí de hecho vamos a hacer un intercambio de derivadas e integrales. Y eso lo vamos a poder hacer sin problema porque estas funciones, de hecho estamos suponiendo que son, como se encuentran en el espacio de Schwarz, son funciones de clases infinito. Entonces tenemos funciones continuas en particular. Y si son continuas, de hecho vamos a tener un buen comportamiento con la integral y la derivada. Así que voy a poder hacer un intercambio entre la derivada con la integral, como vamos a verlo ahora. Entonces, en un principio tengo la derivada afuera. Así que aquí me quedaría... Bueno, si aplico la definición de la integral de Fourier, me queda, como les dije, de esto de menos infinito hasta infinito, de la función f, y aquí me quedaría esta cosa acá. Entonces aquí hago el intercambio, que justamente puedo hacer porque tengo una función de clases a infinito, y aparte sabemos que estas funciones, como están en el espacio de Schwarz, son funciones que están en L1, así que son integrales y son de clases a infinito. Así que se comportan súper bien en principio. Así que puedo aquí intercambiar. Aquí simplemente como f no depende de k, entonces puedo sacar el f y simplemente aquí me quedaría la derivada enésima de este exponencial. Ahí sí, ahí tiene sentido. Entonces significa que estoy haciendo, al hacer la derivada k veces, a n veces, significa que está saliendo el y el x n veces. Así que aquí me quedaría f de x y aquí me quedaría menos i x a la n y el exponencial complejo me queda igual, porque es una exponencial. Entonces aquí justamente aparecen los factores i y k. Así que los saco. Saco en este caso el i. Me queda aquí 2pi y justamente esta función. Entonces aquí me quedaría x de x. Y aquí nuevamente aplico la definición de la transformación de Fourier. Entonces me quedaría justamente esto de acá. Me quedaría aquí la transformación de Fourier de x a la n de la función.
en la variable k. Entonces justamente también se satisface la segunda propiedad. Ahora, vamos al punto C. Así que pongamos aquí, se satisface. Entonces vamos al punto C. En este caso, tengo que demostrar, como lo había dicho recién, que tengo la enésima derivada en x. Entonces, queremos demostrar que esto justamente, puedo sacar justamente la derivada y me quedaría aquí un factor que sería con k a la n. Entonces, si aplico nuevamente aquí la definición, me va a quedar d a la x a la n, de f de x. Entonces, ahora por ejemplo, si aplico esto para n igual a 1, me quedaría esta parte de acá y esta parte de acá, menos infinito hasta infinito. Y aquí simplemente tendría la primera derivada. Entonces ahora vamos a aplicar la integral por partes. Entonces, integrando por parte, nos quedaría lo siguiente. En este caso, esta parte de acá se nos va a convertir en una simplemente la función f de x. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, u igual a la exponencial de i kx. Entonces de u sería menos i kx de x. Mientras que de b nos va a quedar como f de x de x. Así que b simplemente va a ser f de x. De esta manera, esta integral de f de x y la exponencial de i kx de x nos va a quedar como la multiplicación de esto menos la multiplicación de esto. Bueno, la integral de la multiplicación de eso. Entonces aquí nos quedaría justamente esto en f de x entre menos infinito e infinito. Y aquí nos quedaría k y de menos infinito hasta infinito de f de x y el exponencial. Entonces fíjense que esta parte de acá se me va a ir a 0. Le pregunto por qué se me va a ir a 0. Porque bueno, el exponencial complejo en general es una cosa que se mueve en la circunferencia. De hecho, uno si dibuja esto de acá en el plano complejo, sabemos que el exponencial complejo se encuentra en algún punto de una circunferencia unitaria, es decir, de radio 1 con centro en el origen. Entonces si nosotros vamos corriendo el x, lo único que está haciendo es que esta cosa se está moviendo dentro de la circunferencia, todo el rato. Pero esta parte de acá no. Sabemos que f es una función que se encuentra en el espacio de Schwarz, así que va a ser una función de crecimiento rápido. Así que justamente si yo le aplico el límite de x tendiendo a infinito a menos infinito, se va a ir a 0. Entonces toda esta parte de acá se me va a 0, ya que f se encuentra en el espacio de Schwarz. Así que en ese sentido no tengo ningún problema con eso. Y de esta forma me quedaría sola esta integral de acá. Así que vamos a ir a la otra página. Entonces, esto significa que, por ejemplo, esta derivada de la variable k me va a quedar como i k. ¿Qué más me queda aquí? Me queda justamente la integral de menos infinito hasta infinito de f de x y el exponencial de i kx de x. ¿Qué más me falta? Creo que no me falta nada. Bueno, aquí me faltó ponerle la raíz de 2pi y raíz de 2pi. Entonces aquí simplemente me quedaría como i, k, y aplico aquí la definición de la transformación de Fourier. Entonces esto sería la transformación de Fourier de f. Entonces podemos hacer esto n veces. Así que simplemente podemos incluso demostrarlo por inducción que se va a cumplir esto. Entonces, por inducción se tendrá que justamente la enésima derivada sobre la función, al calcular la transformación de Fourier, me va a quedar i k a la n, y aquí me quedaría f, o sea, la transformación de f sobre k. Así que también se satisface la tercera propiedad que
que le había mostrado. Entonces ahora me quedaría, un poquito para atrás, me quedaría ver esta de acá. La cuarta, de hecho la quinta va a ser muy parecida. Pero veamos esta de acá. Cómo se comporta justamente esa traslación al aplicarle la transformación de Fourier. Entonces, la propiedad sería la propiedad 4. Me quedaría como más menos a, y esto es la variable k. Entonces si yo aplico ahora la definición, me va a quedar de menos infinito hasta infinito y esta función de acá. Entonces me queda i kx de x. Entonces esto nuevamente va a ser súper sencillo, porque aquí simplemente puedo aplicarle un cambio de variable. Entonces no sé, pues esto de acá le llamo i. Así que al hacer eso, al hacer i igual a x más a o menos a, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar aquí 2pi. Los más infinito y menos infinito en este caso se van a mantener, porque justamente no estoy haciendo ningún cambio sobre el signo de la variable. Aquí me va a quedar i, y el exponencial me va a cambiar un poquito. En este caso el exponencial, claro, al despejar el x, me va a quedar i menos más a. Y que me quedaría de i. ¿Qué ocurre? Que ocurre que entonces ahora yo puedo sacar el exponencial de la parte con a. Es decir, esta parte acá. Lo puedo sacar porque me está sobrando. Entonces aquí me quedaría el exponencial. Pongámoslo en color negrito. Entonces el exponencial de más menos i ka, que lo sacamos porque no depende de x, y me quedaría el resto. F de i, que sería i ki de i. Entonces nuevamente aplico aquí la definición de la transformación de Fourier. Entonces me quedaría la transformación de Fourier de f. Así que justamente también se satisface esta cuarta propiedad. Entonces aquí me quedaría f de x más a en k, y aquí me quedaría el exponencial de i ka f y k. Y esto va a ser para cualquier parámetro a, es decir, para cualquier número real en este caso. Entonces esto va a ser para todo a en los reales, porque no estoy especificando cuál va a ser la propiedad que justamente satisfaga. Así que esto significa, en otras palabras, que si tengo una transformación de Fourier o me encuentro en la nueva variable, al aplicarle un exponencial, significa como si en la antigua variable hubiese tenido una traslación. Así que este exponencial complejo funciona como una traslación en la variable antigua. Y de hecho eso también se ve ejemplificado en la propiedad 5. En esta de acá. En esta propiedad también se puede ver que justamente al aplicar el exponencial complejo sobre la variable antigua, es como aplicarle una traslación a la nueva variable. En este caso la demostración es muy similar. Así que pongamos aquí 5 es análogo a la propiedad 4. Y justamente le doy esta propiedad porque probablemente la vamos a estar ocupando harto. Sobre todo cuando apliquemos esto a las ecuaciones diferenciales parciales. Cuando tengamos que resolverlas bajo distintos casos y vamos a tener distintas funciones, vamos a tener que aplicar cosas como esta. Entonces esas serían las 5 propiedades al menos básicas que tendremos. Entonces, ahora visto esto, vamos a ver unos pequeños teoremas sobre la transformación de Fourier dentro de este espacio de Schwarz. De hecho, un teorema va a ser que justamente ya sea la función, en este caso la transformación de Fourier y su inversa, justamente son o sea, por ejemplo, la función f, en este caso, voy a ir a la otra página. Por ejemplo, en un teorema vamos a ver que justamente la función f se va a ir moviendo desde el espacio de Schwarz al espacio de Schwarz, y justamente la transformación inversa va a ser el camino inverso. En este caso el camino inverso significa que el f, la transformación inversa va a ser justamente la función inversa de esta transformación de acá. Así que, de hecho, va a ser más que eso. Se puede ver que estas funciones van a ser biyectivas. Así que justamente ahí también se puede decir que
existe la inversa. Y si yo la compongo, justamente se obtiene la función identidad. Así que en ese sentido funciona súper bien. Aunque no la vamos a demostrar porque justamente la demostración de ese teorema ocupa herramientas que capan un poco de este curso. Pero vamos al menos a presentarlo porque nos va a ser útil para hacer los cálculos. Y también vamos a ver otro teorema en el que nos van a decir, de hecho este teorema lo va a ver antes del que les dije recién de la transformación inversa, que va a ser que justamente al aplicar la transformación de Fourier sobre una cierta función de crecimiento rápido, la nueva función que obtengo con la transformación de Fourier también va a ser de crecimiento rápido. Es decir, como que se mantiene dentro del espacio. Así que para poder hablar de ese teorema, vamos a hacer una pequeña observación primero. De hecho, vamos a introducir primero una pequeña definición sobre la norma, porque recordemos que yo le había presentado una norma, que era esta de acá. Era esta de... ¿Dónde está? Esta de acá. Entonces, yo le voy a presentar primero una pequeña norma, que de hecho la vamos a ocupar más adelante, que va a ser como equivalente a esta de acá. Y de ahí después les voy a presentar justamente ese teorema que les estoy diciendo. Entonces, pongamos aquí norma máxima. Entonces sea f una función de decrecimiento rápido. Entonces se define la norma. En este caso, por ejemplo, si yo tengo la función, le aplico esta norma, que vamos a llamarla, vamos a ponerle aquí un m como de máximo. Entonces esta va a ser justamente el máximo de la norma que le había presentado en la clase anterior. Entonces este va a ser el máximo de la norma de m, n. Entonces va a buscar cualquier m y n dentro de los números enteros positivos y va a ver cuál va a ser el que tiene mayor valor dentro de la norma que yo le había presentado acá. Y justamente ese va a ser el valor que me va a arrojar esta norma del máximo. Entonces esta va a ser el máximo de aquí del supremo. Recordemos que esta norma acá es un supremo. Entonces el supremo de x a la r, de x a la m, y aquí me quedaría n y la función f de x. Entonces, de hecho, es muy común que se encuentren en libros del espacio de Schwarz y de transformación de Fourier. Es muy común que a veces trabajen con esta norma o que trabajen con esta norma. De hecho, esas dos normas van a ser equivalentes dentro de este espacio. Entonces, bajo algunas demostraciones se suele ocupar esta de acá o se suele ocupar esta de acá. Entonces, pongamos eso como una pequeña como observación. Entonces, observación. Entonces, es fácil notar que, como ejemplo, si tengo la primera norma que yo les presenté la clase anterior, la del supremo, y sabemos que si esta, por ejemplo, es finita, que de hecho es finita dentro del espacio de Schwarz, por la propia definición, para todo m y n mayor o igual a 0, entonces esto va a ser equivalente a decir que la norma del máximo también va a ser finita. Y tiene sentido, porque si estoy diciendo que todo este numerito de acá es un numerito finito para cualquier m y n, significa que entonces el máximo que me tome, recordemos que el máximo va a tomar el máximo valor dentro de todos los posibles valores que me dé con el m y el n. Entonces, si estoy diciendo que cada uno de esos valores va a ser finito, significa que toda esta cosa de acá va a ser finito. El máximo también tiene que ser finito. ¿Cómo que dice la Milena? Que gente es de n o es un m. ¿Cómo? Profe, parece que se refiere que en la norma Ah, está acá. es un parte ahí? NS, sí, ese. Sí, sí, le puse. Sí, es un n. Sí, no tiene sentido tampoco que ponga aquí un ejemplo n y una m. Sí, está mal escrito ahí. Entonces ahí está bien. Entonces,
como les decía, eso va a ser eso sería una pequeña observación. De que decir que todo lo que se encuentra acá es finito para cada m y n, significa que al fin y al cabo el máximo valor también tiene que ser finito. Entonces va a haber una equivalencia ahí con las normas. Entonces, de hecho aquí pueden poner es más. Estas normas son, pongamos aquí entre comillas, equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? No voy a especificar mucho porque la demostración de decir que dos normas son equivalentes tiene que ver con análisis 1, tiene que ver con espacios métricos. De hecho, cuando ustedes tienen análisis, probablemente van a ver normas, distintas normas dentro de un espacio y van a ver cuándo son equivalentes o no son equivalentes. Pero aquí simplemente basta con ver que si a nosotros lo que nos va a interesar es que si, bueno, una es finita, entonces la otra va a ser infinita. Y al revés, si esta es finita, entonces también esta es finita. Pero ese sería como un pequeño comentario. Estas normas son equivalentes. Entonces, son equivalentes, pero su demostración, como que en materia de análisis 1. Entonces a nosotros nos interesa mucho ese aspecto. Entonces, una vez que le hablo de de esta observación, vamos a presentar un pequeño teorema. Entonces, teorema. Entonces, sea f una función de crecimiento rápido, entonces estas dos funciones, es decir, la transformación de Fourier y su inversa, están en el espacio de Shor. Es decir, si esta es de crecimiento rápido, significa que sus transformaciones de Fourier también son de crecimiento rápido. En este caso nosotros vamos a hacer la demostración para este, porque para este va a ser como análogo. Entonces, demostración. Entonces, pongamos que bastará con ver que simplemente una se encuentra dentro del espacio de Shor. Que al fin y al cabo esto significa, por la propia definición del espacio, de que la transformación bajo esta norma del supremo, va a ser finita para todo m y n entero positivo. Entonces veamos que justamente se satisface esta desigualdad. Entonces aquí me quedaría primero la norma de m y n, que va a ser igual al supremo. En este caso, como me encuentro en la transformación de Fourier, mi variable es k y no x. Así que aquí estoy hablando del supremo de k. Y en este caso, recordemos que el supremo le agrega justamente la variable k, en este caso, elevado a m, y le agrega la derivada con respecto a k. En este caso, n. Es decir, la enésima derivada. Y aquí la función f, que en este caso va a depender de k. Entonces nosotros vamos a modificar un poco esta cosa acá. La vamos a arreglar un poquito para dejarla de otra forma, o sea, vamos a dejarla con otra expresión de tal manera de que esa expresión sea una expresión que nosotros conozcamos. Y de esta forma vamos a poder acotar justamente esta norma acá, para decir después que justamente la transformación de Fourier también va a ser de crecimiento rápido. Entonces, por la propiedad 2 que vimos recién, sabemos que, en este caso nosotros sabemos que justamente la derivada, esta de acá, nosotros podemos expresarla de otra forma, ¿cierto? Nosotros sí podemos meter esta derivada adentro, pero al meterla adentro nos va a quedar aquí ahora un k elevado a la n,
como vimos recién en la propiedad 2. Se intercambia la derivada por la variable. Entonces sabemos que justamente al aplicar la derivada sobre la transformación de Fourier, me va a quedar justamente, de hecho voy a poner un poquito más abajo, nos va a quedar la transformación de Fourier elevado a IK, o sea, en este caso sí, IKN F, con la variable K. Así que hacemos el reemplazo acá y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que esta norma va a ser igual al supremo de K de R, y aquí me quedaría K a la M, me quedaría toda esta función de acá, es decir, toda esta parte de acá. Vamos a reemplazar esto por esta parte de acá, aquí. Entonces nos quedaría IK a la N a la F. Entonces vamos a copiar esta expresión y vamos a seguir en la otra página. Entonces aquí pegar. Entonces ahora vamos a aplicar la propiedad 3. Entonces, por la propiedad 3 que vimos recién, sabemos que hay una multiplicación con respecto a esta variable acá, significa que adentro de la transformación me va a quedar una derivada. Entonces, nosotros sabemos que K a la M de F, un ejemplo de una función cualquiera, es agregarle justamente la derivada adentro. O sea que me quedaría la derivada de X. Y aquí con un I complejo. Bueno, con un menos I complejo. A la N. Y la función G. Entonces apliquemos esta propiedad 3 acá. Entonces de esta forma nos va a quedar que la norma sobre F mayúscula, es decir, la transformación, me va a quedar igual como el supremo de K a la R de, en este caso, como les dije, vamos a reemplazar toda esta cosa acá. En este caso, esta función G sería toda esta cosa acá. Así que ese intercambio vamos a realizar. Entonces adentro nos va a quedar, como ya tengo, fíjese que ya tengo un I elevado a la N, y aquí tengo otro I, que de hecho este está elevado a la... que me confundo aquí con las letras, aquí sería esto a la M, esto sería hasta la M, esto sería hasta la M. Entonces, como les digo, aquí tengo un I elevado a la N, y aquí tengo un I elevado a la M. Entonces aquí me va a quedar una transformación, y me va a quedar aquí un I N más M, justamente por estos dos. Y además, me va a quedar la derivada, justamente porque aparece una derivada acá, a la M, y como les dije recién, la función G va a ser toda esta cosa de acá. En este caso, como les dije que G va a ser todo esto acá, pero el I ya lo acabo de sacar, entonces simplemente G va a ser toda esta parte de acá. Así que aquí me va a quedar X a la N de F. Y esto es la variable K. Entonces tengo todo ese supremo de ahí. En este caso, por ejemplo, aquí el I lo puedo sacar de la transformación, porque simplemente es un numerito. O sea, aquí me quedaría el supremo, y aquí me quedaría I N más M, y la transformación de toda esta parte de acá. Copiamos toda esta parte de acá. No se copió todo. Esta parte de acá nomás. Copiar. Ahí sí. Entonces va a ser toda esa parte de ahí. Ahora, como nos encontramos con valor absoluto, en este caso, obviamente este valor absoluto corresponde al valor absoluto para los números complejos. Es decir, este va a ser el módulo complejo. Así que aplicarle justamente el módulo al I complejo significa que lo convierte en 1. Entonces, como recordatorio de número complejo, si yo estoy aplicando el módulo sobre el I,
esto va a ser igual a 1. Y va a ocurrir exactamente lo mismo, obviamente, si están elevados a n o a m. Entonces, como que simplemente ese numerito de ahí no tuviera. Entonces aquí me quedaría esto igual a el supremo de k a la r, y aquí la función, bueno, en este caso la transformación, con la enésima derivada, y aquí x a la n de f, y toda esta cosa acá, a la k. Entonces, la pregunta es ¿por qué estoy haciendo todos estos cambios? Yo les dije que todos estos cambios los estoy haciendo porque al fin y al cabo quería dejar algo aquí de tal forma que yo sepa que justamente pueda después acotar esta norma acá. Porque yo quiero acotar esta norma acá. Para justamente demostrar que esto se encuentra en el espacio de Schwarz. Entonces, es fácil ver, bueno, ahora les voy a explicar cómo, pero no es tan difícil ver que justamente esta cosa acá nosotros ya la conocemos. Que de hecho nosotros sabemos que esta parte de acá es integrable. Y como es integrable, justamente toda esta cosa acá se va a hacer finita. Y como es finita, justamente todo este supremo acá va a ser finito. Entonces, primero expresemos por definición la transformación de Fourier. Es decir, con la integral. Entonces aquí nos va a quedar el supremo de k a la r de la integral de menos infinito hasta infinito. En este caso vamos a dejar el 1 partido en raíz acá afuera, porque es simplemente un numerito, entonces puedo sacarlo del valor absoluto y del supremo. Y me quedaría, en este caso, de x a la n, o sea, a la m. Me quedaría aquí x a la n de f de x y el exponencial y kx. Y me queda aquí de x y cierro el valor absoluto. Entonces, ¿cuál es la observación que hay que hacer acá? Que justamente nosotros sabemos que, como sabemos, de hecho por una proposición que vimos en la clase anterior, que justamente como las funciones de crecimiento rápido, esta cosa de acá es integrable. Es decir, se encuentra en L1. Es decir, toda esta función de acá es integrable. Yo le saco su integral sobre todo desde menos infinito hasta infinito. Yo sé que me va a dar un número, en este caso finito. Y esto va a ser para todo m y n mayor o igual a 0. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa justamente toda cosa de acá? Porque esto de acá, fíjense que es muy similar a esto de acá. No es exactamente igual porque fíjense que están intercambiados las derivadas, están intercambiadas de orden. Entonces no es exactamente lo mismo. Pero el hecho de que tengamos esto nos permite saber que esta parte de acá también va a ser integral. ¿Y por qué? Porque esto lo tenemos para todo n y m. Entonces, por ejemplo, así como una pequeña observación, en particular, como ejemplo, si pongamos que aquí tengo n igual a 0 y m igual a 1. Entonces, en este caso, yo voy a tener x de f de x. Es decir, cuando reemplazo estos valores acá, voy a tener esta cosa acá. Entonces, yo sé que esto se encuentra en el espacio de Schwarz, por la propia definición, porque sabemos que son de crecimiento rápido. Ahora, por ejemplo, si yo le derivara esta expresión de acá, ¿por qué quiero derivarla? Porque justamente fíjense que esto de acá se parece a esta cosa de acá, solo que tiene un n, pero se parece. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico la derivada, en teoría debería seguir en el espacio de Schwarz. Y de hecho es así. Por ejemplo, si yo le aplico aquí la derivada a esta expresión de acá, o sea que me va a quedar f de x más x derivado en f. Entonces nosotros sabemos que esta parte de acá se encuentra en el espacio de Schwarz, porque es de crecimiento rápido, y sabemos que esta parte de acá también se encuentra en el espacio de Schwarz. Así que toda esta parte de acá también se encuentra en el espacio de Schwarz. Y de esta forma, esta parte de acá se encuentra en el espacio de Schwarz. Y esto uno lo puede hacer para cualquier m y n. Y de esta forma podemos llegar a una expresión como esta. Entonces, de esto se puede derivar esta parte de acá. Entonces, pongamos aquí, esta parte de acá pertenece al espacio de Schwarz. Esta parte de acá pertenece al espacio de Schwarz. Así que esto implica que justamente esto también pertenece al espacio de Schwarz.
¿Por qué? Porque, o sea, si estoy derivando, o sea, si estoy diciendo que la norma de esto es finita, si la norma de esta es finita, significa que la norma de este también va a ser finita, en otras palabras. Entonces puedo hacer esto n y m veces. Entonces, si hacemos esto mismo, m y n veces, podemos ver que justamente esta derivada de k de n de f pertenece también al espacio de Schwarz. En este caso yo lo hice como lo ven aquí, yo lo hice para un caso bien particular. Simplemente, como ejemplo, aquí tengo m y n igual a 1 para esta parte de acá. Entonces, claro, si lo hago m y n veces, voy a obtener esta expresión de acá. Entonces, de esa forma también puedo decir que como se encuentra en el espacio de Schwarz va a ser integral. Entonces esta cosa de acá, esta función, va a ser una función integral. Para todo m y n mayor o igual a 0. Ahora, volvamos a la expresión que yo tenía recién. Esta de acá. Esta expresión de... ¿Dónde está? Esta expresión de acá. Copiémosla para no estar escribiéndola de nuevo. Entonces copiar. Entonces aquí me quedaría esta parte de acá igual a esta parte de acá. Entonces copiamos esto un poquito más abajo. Entonces volvemos a la expresión anterior. Entonces, claro, como les dije, toda esta parte de acá va a ser integral. ¿Y por qué me importa eso? Porque justamente ahora puedo aplicar una desigualdad acá sobre los valores absolutos. Los valores absolutos los puedo meter dentro de la integral. Entonces aquí me queda el supremo de k de r y aquí me queda la integral y me queda aquí adentro esta expresión con un valor absoluto de f de x y me queda el valor absoluto del i complejo de x. Entonces, nuevamente aquí, por recordatorio de número complejo, el módulo de este exponencial complejo es igual a 1. Siempre. Siempre el exponencial complejo es igual a 1, porque se encuentra justamente dentro, como les dije, de una circunferencia unitaria, de radio 1. Entonces, por eso que siempre da 1 su módulo. Y de esta forma se obtiene... que se obtiene solamente en este caso una integral. Esto a la m y aquí esto a la n de x. Entonces, bueno, en este caso fíjense que el supremo ya lo puedo sacar, porque no hay nada dependiendo de k. Lo único que estaba dependiendo de acá era justamente este exponencial complejo, pero se nos hizo igual a 1. Así que se me va este supremo y solo me queda esta expresión de acá. Entonces ahora aplico lo que les dije recién, lo que demostramos, entre comillas, que justamente esta expresión de acá es una cosa que se encuentra en L1. Así que toda esta cosa de acá va a ser integral, es decir, va a ser finita. Así que aquí aplicamos el hecho de que esta cosa de acá se encuentra en L1 para todo m y n mayor o igual a 0. Entonces me queda justamente que esta norma de acá, en este caso sería m, n, va a ser siempre, en este caso, finita. Porque como toda esta expresión de acá es finita, porque está en L1, bueno, aquí está multiplicado por una constante, entonces toda esta cosa de acá va a ser finita. Así que aquí me queda que todo esto de acá va a ser finito. Para todo m y n mayor o igual a 0. Así que aquí demostramos justamente la propiedad que necesitamos para que se encuentre en el espacio de Schwarz. Así que llegamos justamente a que la transformación de Fourier también es una función de crecimiento rápido. Y eso es súper importante para
para ver la consistencia de la transformación de Fourier. Para ver que justamente se comporta muy bien dentro del espacio de Schwarz. Obviamente, como les dije ayer, hay otro espacio donde no se comporta tan bien, pero usualmente vamos a estar trabajando en este espacio o en el espacio L1 o a lo más el espacio L2. Y si hubiese algún problema con alguna función, entonces vamos a omitir ciertas regiones que no nos importan. Siempre vamos a estar preocupados de estudiar esto en ciertas regiones donde se comporte bien la función. De hecho, usualmente siempre son funciones que se comportan bien en estas regiones. Entonces, para terminar, voy a ver el otro teorema que le dije, que como le dije no se lo voy a demostrar, pero le vamos a presentar al menos, que habla sobre la transformación de Fourier y sobre su inversa. Entonces, y con eso terminamos. Entonces, vamos a anunciar aquí otro teorema que dice que las transformaciones, en este caso f y f a la menos 1, es decir, la transformación inversa, son funciones que entonces que se mueven desde el espacio de Schwarz hasta el espacio de Schwarz. Es decir, ya no tenemos ninguna duda de que estas funciones se mueven desde acá hasta acá, porque justamente acabamos de mostrar que caen en este espacio. Toman una función acá, una función f, y caen acá en otra función, que pongamos aquí f de gorro, que también se va a encontrar dentro de este espacio, como recién vimos. Así que no tenemos ningún problema por cómo se mueven estas funciones. Y en este caso, este teorema nos asegura que justamente esta transformación de acá, que es la transformación de Fourier inversa, va a ser justamente la función inversa de esta función de acá. Entonces, pongamos aquí, estas dos transformaciones son la inversa de la otra. Es decir, por ejemplo, si yo compongo en este sentido, va a ser lo mismo que componer en el otro sentido. Y esto va a ser lo mismo que decir que esta composición de funciones es como si no le hiciera nada a la función que estoy tomando. Entonces me la deja igual. Es decir, va a ser la función identidad sobre el espacio de Schwarz. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tengo aquí un cierto f dentro del espacio de Schwarz, si yo aplico la transformación de Fourier, aquí obtengo otra función en el espacio de Schwarz. Pongamos esto más centradito. Entonces aquí estoy aplicando la transformación de Fourier. Entonces, por ejemplo, paso de una variable x a una variable k. Entonces, justamente la transformación inversa va a ser el camino inverso. Entonces va a tomar la misma función que obtuve acá, esta función, y me devuelve exactamente la misma función f. Entonces pasa desde acá y me deja algo acá. Entonces no va a tener ningún problema de hacer ese cambio. Y puedo hacer exactamente lo contrario. Podría partir en este espacio con algún ejercicio, me encuentro con esta variable, le aplico la transformación inversa, obtengo esta otra función y podría volver a aplicar la función acá y debería obtener exactamente la misma función con la variable k. No debería tener ningún problema. Entonces, esto nos dice justamente, como pequeña observación para terminar, que estas dos funciones, como les dije, de hecho se lo comenté antes, son funciones biyectivas. Entonces, f y f inverso son funciones biyectivas. Además, por la propiedad 1, sabemos que son homomorfas. Es decir, que son lineales. ¿Y por qué le digo que son homomorfas? Porque justamente el espacio de Schwarz es un espacio vectorial. Entonces es lineal dentro de un espacio vectorial, así que puedo decir que son funciones o transformaciones homomorfas. Entonces pongamos aquí lineal. Y como son homomorfas dentro del mismo espacio, también eso se le suele llamar como automorfismo. Entonces, esto significa que son
automorfismo. Es decir, todo esto se aplica dentro del mismo espacio vectorial SDR. Entonces, bueno, también otra forma de decir es que también son como cumplen la biyectividad y cumplen la linealidad. Otro nombre que se le podría dar es de isomorfismo. Pero usualmente se suele ocupar automorfismo cuando se encuentran dentro del mismo espacio. Cuando uno tiene transformaciones lineales que van, por ejemplo, de un espacio B hasta un espacio W, que es distinto de B, entonces ahí uno suele hablar de isomorfismo, cuando se cumplen estas propiedades. Pero cuando se cumplen dentro del mismo espacio vectorial, muchas veces se suele hablar de automorfismo. Entonces en este caso automorfismo e isomorfismo van a ser lo mismo. Y eso, entonces esas serían como propiedades básicas de la transformación de Fourier. Y el próximo lunes veríamos un producto, una operación que existe dentro de este espacio, que se llama el producto convolución, que de hecho quizás lo han visto con la transformación de Laplace, que va a ser prácticamente lo mismo, y vamos a ver que justamente ese producto, con unas funciones, al aplicar en la transformación de Fourier, va a cambiar un poquito, se convierte en una multiplicación, y cosas como esa. Entonces toda esta propiedad la estoy presentando porque la tenemos que ocupar. De hecho, cuando trabajemos con EDPs, vamos a trabajar con todas estas propiedades. Entonces, eso en principio. Si no hay más dudas, entonces nos despedimos. Así que, chau, chau. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Igual, cuídense que estén bien. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe.